Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Mañana será. Dice la escritura ahí en Mateo capítulo 26, versos del 38 al 40. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice la escritura, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En algún momento en la vida, yo me pregunté, ¿por qué cuando el Señor va a ser entregado para ser crucificado, y el Señor les solicita a sus discípulos que le ayuden a orar, estos no pudieron orar ni siquiera una hora por el Señor, ya que Él estaba muy angustiado por el momento que se avecinaba, un momento crucial, el fin de la gran misión que desde la eternidad se había programado para que la humanidad pudiera gozar de vida eterna. Pero qué tristeza ha de haber sentido el Señor. Todavía lleva sobre sus hombros el pesar de que ya está llegando la hora de subir a la cruz, y los que se suponía que eran su apoyo, sus más próximos seguidores, sus hombres de confianza, viendo la angustia del Señor, no pudieron apoyarlo ni siquiera para poder interceder por él, con el fin de fortalecer su espíritu, puesto que el momento de su muerte estaba a unas cuantas horas. Por eso me preguntaba, ¿cómo es que estaban dormidos? ¿Cómo podían dormir en un momento tan crítico, tan crucial, tan determinante? Porque de todo lo iba a suceder a partir de ahí. Todo dependería a partir de ese momento. La vida eterna estaba en juego, la vida eterna de la humanidad. Y precisamente era para que estuvieran listos, prestos, para lo que estaba precisamente por venir. Pero en lugar de eso, dormían. Y ciertamente, como ellos no iban a sufrir el estar pues de un lado para otro para ser juzgados, como ellos no iban pues de alguna manera a sufrir maltrato, golpes de los romanos que lo llevaban de aquí para allá, como ellos pues no iban a sufrir la flagelación que sufrió nuestro Señor, como ellos no eran los que iban a subir a la cruz, pues despreocupadamente podían dormir, porque estaban cansados. Y como siempre, el Señor jamás desperdiciaría un momento para poder enseñar o dejar precisamente algo en sus corazones, en los corazones de sus discípulos. Y precisamente los exhorta a que dejen a un lado esa vida liviana, esa vida light, esa vida despreocupada, y que pongan más atención en su diario vivir, en su diario caminar, porque la tentación no duerme. La tentación puede ser su perdición. Por eso les dijo ahí en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al parecer era una costumbre muy arraigada del pueblo de Israel, porque esto que les estaba reclamando a los discípulos, el profeta Amós ya se los había venido diciendo y profetizando al mismo pueblo, donde el pueblo vivía tan despreocupado que no se estaba dando cuenta de que sus mismas acciones los estaban alejando de Dios. Por eso había aparecido el profeta Amós, para alertar al pueblo de que estaban viviendo sin ninguna preocupación de sus acciones, que lo que estaban haciendo, al hacerlo sin pensar, sin meditar, solo estaban trayendo juicio y destrucción sobre su pueblo. Pero en lugar de eso,
se mofan de lo que Dios les estaba diciendo a través del profeta. Y aún hasta le dicen que mejor se vaya y profetice en otro lado. Como si del mismo profeta saliera la profecía. Por eso el profeta, ahí en el capítulo 7, en el versos 12 y 13, él le dice al sacerdote Amasías, dijo Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Por eso el profeta corrige al sacerdote Amasías diciéndole que todo esto que está hablando viene directamente de Dios. En los versos 14 y 15, él les dice: entonces respondemos y dijo Amasías, no soy profeta, no soy ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así es que el Señor, a través de lo que estuvo pasando con su pueblo, nos advierte a nosotros también de las terribles consecuencias de vivir una vida despreocupada, pensando, mañana lo hago, siendo los hombres del mañana puedo, mañana tal vez, mañana será. Para que nosotros no caigamos en ese mismo error que su pueblo, para que no vengan sus terribles consecuencias a nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando vivimos una vida así, una vida despreocupada? Primero, ignoramos el peligro. Y precisamente si ignoramos el peligro, pues la consecuencia o el castigo, pues ni siquiera nos va a pasar por la mente. En el verso 3 del capítulo 6 dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Una persona despreocupada siempre estará poniendo las cosas en segundo término. Mañana será. Posponiéndolo y mañana. Pero ellos nunca llegarán el día en que deban de actuar. Nunca está en su mente. Número 2, derrochan lo que tienen. El verso 4 dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Una persona despreocupada no ve o medita por el día de lo que va a suceder, no programa, no organiza. Lo que hacen es que él vive en el momento sin pensar acaso si tendrán comida para el día siguiente, y por lo general viven en pobreza, puesto que les cuesta esforzarse para organizar lo que tienen. Y a veces ni siquiera lo que tienen lo pueden organizar bien. Y entonces siempre se la pasan en pobreza. Número 3, tienen una vida falsa. Dice en el verso 5, gorjean el son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Siempre imitan lo que hacen los demás. Y aún en lo espiritual, adoran a Dios, pero no porque les nazca de corazón. Lo hacen porque otros lo hacen o porque simplemente está de moda. Es un clásico. Número 4. No les importa el dolor o el sufrimiento de los demás. En el verso 6 dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Las personas despreocupadas, además de indolentes, se vuelven personas egoístas, vanas, huecas. Lo único que les importa son ellos mismos. La vanagloria, el egoísmo es parte de su vida diaria. Y por consiguiente, atraen su propia destrucción. El verso 7 dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres.
Una persona despreocupada no piensa en invertir, solo piensa en sí mismo. Y cuando uno piensa en sí mismo, solo es divertirme, solo es en el momento, solo es el hoy, y pues porque, no sé, mañana será. Si tengo que hacer algo, mañana. Por eso mismo necesitamos estar pendientes, porque cualquiera puede caer en las garras de la despreocupación. Y ella es muy amiga del fracaso y enemiga del éxito. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos la decisión acerca de qué quieres hacer con tu vida. Por eso mismo necesitas poner manos a la obra. Primero, necesitamos un plan, un propósito que alcanzar. Y ahí nos ayuda el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía en la carta a Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Entonces ya tiene un plan. Olvidándome, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya hay una meta fijada. Y entonces no va a descansar hasta llegarlo. Número 2, necesitamos organizarnos y ser responsables. Decía el Señor ahí en Lucas capítulo 14 versos 28 y 29: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero sobre todo, lucha contra la pereza. Decía el escritor a los Proverbios en el capítulo 6, versos del 6 al 8: ven a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Necesitamos entender que los días se pasan muy rápido y no estamos como para decir mañana será. Necesitamos hacer conciencia de que día a día el pecado está tocando a la puerta. Y si nosotros estamos dormidos, hay que tener mucho cuidado, porque nos puede dominar. Quitarnos de la mente la idea de mañana será. Dios les bendiga.